Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente desde las redes de Oncopal. Ya casi ya jueves, ya fin de semana Ya. nuevamente. Y ya ahorita disfrutando las posadas y todo, dándole al aguinaldo y todo. Ya empiezan, la verdad es que ya las empezamos a disfrutar un Sí, poco, ¿no? ya casi se acerca ya el fin de año. Yo creo que ya para que la gente vaya descansando y todo. Pero bueno, nosotros aquí estamos en un día más dando este tipo de cápsulas informativas. El día de hoy tenemos nuevamente a nuestro invitado especial, el doctor Ángel Arana. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, Buenas aquí tardes. ya como se está haciendo costumbre, Sí, ¿verdad? exactamente, la verdad muy bien. Los temas que hemos tocado han sido pues muy relevantes y sobre todo por la información. Yo siento que la gente ahorita en este momento ya identifica más el tema, ya identifica más a qué nos estamos dirigiendo con ese tipo de cápsulas y pues Sí, cuál es el mensaje que queremos dar a hacer llegar, ¿no? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal estuvo muy su día bien. de hoy? Muy tranquilo. Bien, fíjate que bien. La verdad es Sí. que es interesante, pero Qué bien. bueno, doctor. Hay que platicar ahorita de eso también porque, bueno, el día de hoy, Doc, como lo hemos estado planeando, vamos a platicar acerca del el cáncer cervicouterino, Ok, ¿de sí. acuerdo? Es un tema, pues, enfocado más que nada al género femenino, Ujú. pero igual entiendo que tiene relación con las actividades, el acto sexual y todo eso, ¿no? BPH. Sí, digo, el cáncer cervicuterino, sigue siendo uno de los cánceres que en algún punto tiene muchos factores de riesgo Ok, y entre esos factores de riesgo hay unos en los cuales podemos tener gran impacto para poder disminuir esta tasa de prevalencia o de incidencia del cáncer cervicuterino y entre esos, como lo mencionaba, ¿no? Uno de los factores de riesgo es el tener, no es tanto el tener relaciones sexuales, sino la relación en el aspecto de que no tenemos cierta una protección, que no higiene, tiene, ¿no? exactamente, o sea, que no tenemos la debida conciencia de a la hora de tener relaciones sexuales, de cuáles son los resultados que pudieran llegar a tener. Digo, lo más sencillo en este aspecto que la gran mayoría de todas las personas nos preocupamos, y te Sí, digo que nos claro. preocupamos es un embarazo, pero pues digo, al final de cuentas el Pues sí, el embarazo, embarazo como quiera, la bendición ahí va a estar, o sea, el pero embarazo, lo prioritario es tu salud, ¿no? De exacto, hecho, antes de iniciar le comentaba yo de broma, ¿no? De chascarrillo, le digo, oye, y a mí no me dará el cáncer cervicuterino. Y me dice, no, ¿a ti cómo te va a dar? Y yo digo, no, pero pues es que sí, sí entra, o sea, yo en el chascarrillo. ujú. Pero ya después investigando, es donde entra mi pregunta ahorita, que tiene relación mucho con el acto sexual, o sea, el acto sexual influye dentro de este tipo de cáncer directamente a la mujer, ¿no? Sí, sí, mira, entrando ya en contexto como tal, el cáncer cervicuterino, la gran característica es que se da en un aspecto en el que la población no tiene tanto acceso a dos cosas. Ok, Una es a los sistemas de salud en los cuales no tenemos cierto grado o cierto interés en la prevención, sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las mujeres, y ese es el problema del cáncer cervicuterino, que cuando da síntomas ya está muy avanzado, ¿no? Entonces, lo ideal, y por eso en estos últimos años se ha hecho un poquito más de énfasis en la prevención, en estudios de escrutinio, y hay algo que se le llama screening. Por ejemplo, como en el cáncer de mama, si tú te fijaste, en el mes de octubre empezaron la las campaña campañas, fuerte sí. de, sabes que hay que hacer mastografía, hay que hacer ultrasonido, y estábamos insistiendo, insistiendo, insistiendo. Prácticamente ahora, actualmente, el cáncer cervicuterino viene Viene siendo lo mismo. en este contexto. ¿Por qué? Porque ya cuando te causa síntomas, digo, la enfermedad está avanzada y las opciones existen, pero la verdad es que siempre es mucho mejor, como lo hemos mencionado en todas las cápsulas, siempre es mucho mejor detectarlo en etapas muy Sí, en tempranas, ¿no? preventivas. Entonces, esa es la intención del cáncer cervicuterino, que hay que detectarlo en etapas muy tempranas y la forma de hacerlo es simplemente primero vamos a identificar que va a ser una mujer Ujú. joven que tiene las siguientes características y no por eso es un aspecto global Sí, sí, sí. y eso es como para tratar de identificar cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Entonces es una mujer joven, fumadora, que tiene múltiples parejas sexuales,
que ha tenido múltiples infecciones de transmisión sexual y que ha iniciado su vida sexual temprana, ¿no? Ok. ¿A qué me refiero con esto? Pues como tú ya lo habías mencionado, aquella mujer que está más expuesta a tener múltiples parejas sexuales, que no ha tenido protección, que desde edad muy temprana, pues obviamente va a ser la que más el riesgo va a estar latente con esta mujer, ¿sí? Obviamente puedes iniciar relaciones sexuales a edad muy temprana, tener una o dos parejas sexuales o las que tú gustes, ¿no? Sí, Pero al sí. final de cuentas que tengas siempre la protección y que tengas siempre el conocimiento de que tu pareja tampoco tiene Tiene múltiples múltiples parejas parejas sexuales, sexuales y ajá. que en realidad tienen ese contexto en el que las dos tienen Esa seguridad esa es, ajá. seguridad, ¿no? Esa seguridad de que a lo mejor la otra persona también tiene otras parejas, pero también se protege, ella tiene múltiples parejas y también se protege, igual el riesgo disminuye. Y esto está relacionado con algo muy importante que es el virus del papiloma humano. Así es. Sí, entonces el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual que la gran mayoría de las veces el virus del papiloma humano hay sin fin de serotipos, es decir, uno, 2, hasta 128 Ujú. serotipos, pero los más importantes es el virus 16 y 18. Eso lo vamos a escuchar mucho y lo vas a empezar a escuchar actualmente porque ya mucha de la tendencia de la prevención del cáncer cervicuterino viene enfocado a estos A dos estos dos, ok. serotipos. Estos dos serotipos o grupos de virus de papiloma humano se han detectado de que son los que más entran en contacto con el cervix en el canal vaginal de la mujer y que más tienen las características de poder quedarse en esa Aquí en zona. esa zona. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, en todas las partes de nuestro cuerpo, cada una de nuestras células, desde que nacemos, estamos programados o tienen cierta programación. Ok, Es decir, las células de la piel ya dicen, yo voy a ser piel y yo estoy programada para que mis siguientes células hijas sean piel, ¿no? ok. Yo voy a ser pulmón y estoy programado para que mis siguientes células hijas vayan siendo epitelio pulmonar. Ujú. Igual pasa en el cervix. Es decir, las células del exocervix y del endocervix están programadas para que siempre vaya a ser ese mismo epitelio. El problema con el virus del papiloma es que altera Esa esa cadena. secuencia, esa Ujú. cadena. Entonces tiene la posibilidad de alterar ese orden. Entonces es ahí cuando entra el virus del papiloma humano. Tienes un contacto con ese virus del papiloma humano y si eres una mujer que a lo mejor tu estado de inmunidad, es decir, que está muy bajo, no combates bien la infección, posiblemente que tengas factores de riesgo como el tabaquismo, pues hace que tengas nosotros le llamamos susceptibilidad o esa facilidad para que el virus del papiloma humano se quede. Sí. No todas las relaciones sexuales van a hacer que desarrolle cáncer. Eso, o sea, no. Sí, porque ahora sí que no es por cohibirse de ese tipo de actos, ¿no? Sí, no, es meramente, digo, esto es meramente Sí, estadístico. claro. Es meramente estadístico, es decir, tienes relaciones con una mujer y estás infectado, eres portador del Ok. virus del papiloma humano. 16 y 18 y no por tener relación con tal chica vas a desarrollarle cáncer cervicuterino. Pero más sin en cambio eso no significa que no le pueda yo transmitir la... Exacto, Ah, ok. tú se lo puedes transmitir y si la mujer entra en un aspecto en el que tiene un estado de inmunosupresión, es decir, que sus células son Ujú. bajas, que es fumadora y que aparte, pues el múltiple pareja sexual, digo, a lo mejor tú no se lo contagias, pero yo sí, luego está expuesta, Sí, a lo claro. mejor ella inició relaciones sexuales a la edad de 16, 18 años y ahorita tiene 40 años de edad, digo, ya O sea, son, su vida sexual es mucho más en larga. cuanto a tiempo es más Claro. larga y el factor de riesgo o de exposición a este virus es más, ¿no? Sí. Entonces, por probabilidades es la que más riesgo tiene. Doctor, a mí me hace mucho ruido porque no es la primera vez que lo escucho de, por ejemplo, el fumar.
El fumar, de hecho, es algo que siempre se hace mucho hincapié, no solo en este tipo de cáncer, sino en cáncer de mama, en cáncer de pulmón, etcétera, ¿no? Mi duda principal es, quizá con relación al tema, ¿por qué el fumar es uno de los factores principales y de los que más, y de los que se enumeraron principalmente tan solo en este cáncer? En este cáncer. Digo, en este y casi en todos. Ok. Fíjate que en casi en todos los, sobre todo en los epitelios, si recuerdas, en los tumores de cabeza y cuello, uno de los factores de riesgo era fumar. Sí, claro. ¿Sí? Tanto cáncer de laringe, cáncer de lengua, cáncer de boca. Acá en el aspecto del cáncer cervicuterino es que se ha visto que ciertos compuestos que tiene el cigarrillo hace que las células, este ADN que estamos tratando de proteger, que Claro. viene encapsulado, que viene protegido de todos los ambientes nocivos o de todos los ambientes que lo quieren dañar, haz de cuenta que estos carcinógenos que trae el tabaquismo, El tabaco. por sí no lo desarrolla solo, ¿no? Sino lo que hace es que hace que esta célula que viene envuelta, imagínate que es una cebolla, ¿no? Okay, que tiene varias capas, ¿no? Tu ADN viene envuelto en una cebolla, lo estás protegiendo como un tesoro. Y obviamente tienes al virus del papiloma humano que te está ahí queriendo atacar y que viene un día y te quiere atacar y obviamente como la cebolla, ¿no? Le quitas una capa y la siguiente capa está normal, ¿no? Y sin problema. El tabaco hace que estas capitas o esta protección sea más vulnerable, que ya no sea tan sencilla, o sea, que ya no sea tan dura, sino la hace más frágil. Entonces, pues es como si te quisieras ahorita pelear con dos personas, ¿no? Sí, prácticamente tienes el tabaquismo y el virus del papiloma humano, pues digo, y los dos dan, y los dos al atacando, mismo tiempo, sí, ¿no? pues obviamente va a llegar un punto en el que, vas a perder, ¿no? Sí, claro. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces las mujeres, digo, le das fuma, su envoltura o hace que estas células sean muy susceptibles de cualquier daño. Y ahí es donde puede contener el riesgo, ¿no? Exacto. Entonces, de contraerlo. En este aspecto llega la transmisión sexual. Este virus tiene la capacidad de penetrar hasta el ADN y lo modifica, entonces hace que en algún punto esta célula cambie y mute. Y es como se desarrolla el cáncer cervicuterino. ¿Cuál es el problema? El problema es de que esta mutación puede causar, desde el inicio de la vida sexual hasta el término y después del término de la vida sexual sigues teniendo este factor de riesgo, siempre y cuando tengas el contagio del virus del papiloma. O sea, que tengas el virus, se puede decir. Sí, digo, no es, te digo que el 99% de los pacientes que tienen cáncer de cervicuterino tienen BPH. Un 1% de todos los pacientes fue por otro tipo de causas, ¿no? Por otra causa. Por ejemplo, ahora sí tocando ese tema, independientemente del BPH, ¿cuál sería otra causa del mismo, que daría origen a un cáncer cervicouterino? Pues en realidad puede ser el estado de inmunosupresión, tabaquismo, múltiples relaciones sexuales, pero te digo, la verdad es que el 99% de los pacientes está relacionado con BPH. Hay otros subtipos de cáncer que se desarrollan en el cervix, que pueden desarrollar otro tumor parecido, pero no necesariamente, pero no está relacionado, y en estos casos son por mutaciones genéticas o pueden ser por alteraciones o por algún trauma que en realidad no sé, como es muy poco el porcentaje, la verdad es que no hemos identificado algún bien tipo de la causa exacta. Como por ejemplo, yo ahorita te puedo decir ¿qué tengo que hacer para cuidarme? No te infectes de virus de papiloma humano. Pues sí, lo más lógico. Aquí en este aspecto sí lo podemos decir. Por eso actualmente ya están las campañas, no sé si lo habías escuchado, que de repente te dicen, no, es que hay que vacunar a las niñas para evitar que tengan exactamente. cáncer. De hecho, justo es donde iba mi siguiente pregunta. Estaba platicando yo con un amigo y me comentaba que qué pasa si, por ejemplo, se inicia... La vacuna tengo entendido que tiene que ser en la etapa de desarrollo, ¿no? Con la adolescencia más o menos 15, 16 años. Sí, a lo mejor estoy equivocado. Está bien. Okay. ¿Y por qué es esa edad? Y eso nos surge a todos esta idea. Porque
digo, ¿por qué no te la aplicas tú ahorita? ¿O por qué se la tenemos que aplicar a las niñas de 12, 13 años, de 10 a 12 años? Porque les estás aplicando la vacuna para antes de que inicien De su que es su vida vida sexual, sexual. antes de que tengan esa exposición. Sí, normalmente se la aplican entre los 10 y 12 años porque actualmente el inicio de vida sexual de las mujeres y de los hombres está alrededor de los 14 años. De en Sí, adelante, ¿no? entonces prácticamente si tú se la aplicas a una mujer de 15, 16 años, pues ya tienes mucha población que ya tuvo contacto, Sí, ¿no? Y claro. que ya no la preveniste como tal. Y Doc, por ejemplo, si un caso, si por ejemplo una chica ya inició su vida sexual y posterior a ello se vacuna contra el VPH, ¿surge el mismo efecto? ¿Hay algún tipo de diferencia? Sí, mm, primero, digo, por cuestiones de salud, Ujú. lo ideal es que, por ejemplo, todas las mujeres que no han tenido contacto, pues obviamente se van a beneficiar y es porque se las vas a aplicar a Sí, todo. antes. A las mujeres que ya iniciaron su vida sexual no está contraindicado porque pudiste haber estado teniendo relaciones sexuales y en ningún punto haber estado expuesto Al a virus. esos virus de papiloma humano. Mm. Recordemos que el virus del papiloma humano, la vacuna es principalmente para esos serotipos Ujú. que ya se ha demostrado que son los más que desarrollan más Más cáncer. cáncer, que es principalmente el 16 y 18. Puede ser que ella, aunque haya tenido relaciones sexuales, nunca haya estado expuesta. Y digo, si le aplicas la vacuna, pues obviamente el día que esté expuesta va a Va a tener estar o mayor sea, no defensa. es como que no hace gran diferencia el que se le haya aplicado antes, después. Aquí el punto intermedio es que no haya tenido contacto con el virus, ¿no? Que no haya tenido contacto con el virus, digo, eso solamente se puede Sí, documentar ya con como prueba es, de sí, claro, hibridación y claro. todo. Por cuestiones económicas de nivel gubernamental de población, pues no se les da a todas las mujeres eh, que ya hayan tenido inicio de vida sexual porque el costo-beneficio a veces Claro, sí. ya no es redituable, ¿no? Sí, y además por estadística, obviamente se protege a la población que apenas va a O sea, iniciar aquí, con, exacto. O sea, me conviene más a mí proteger a aquella que no ha estado expuesto que aquella que ya inició con que su ya vida inició sexual, con su ¿no? vida sexual activa. Porque posiblemente a lo mejor ya estuvo en contacto y ella tuvo una buena respuesta inmune contra este virus, lo eliminó de una forma satisfactoria, sin ningún problema, no alteró su DNA, es una mujer joven con su estado de nutrición adecuado, no fuma, tuvo esta infección y en realidad la combatió de forma adecuada. Entonces, pues digo, el que le des la vacuna, pues No hace gran diferencia. ya no hace gran diferencia. Y doctor, ¿cuáles serían, por ejemplo, los síntomas con los cuales iniciaría a detectarse este tipo de afectaciones directamente relacionado con el cáncer? Los síntomas, sobre todo, vas a ver que es una mujer que tiene sangrado transvaginal, Ok. es decir, que no está relacionado con su Con su regla menstruación. Ujú. o con su menstruación. Es aquella mujer que antes no tenía dolor a la hora de tener relaciones sexuales y ahorita ya empieza a tener dolor a la hora de Mucha tener relaciones sensibilidad sexuales. dolorosa, imagino. Sí. Sí, y eso te digo, está más relacionado con que ya la enfermedad está más avanzada. Es decir, imagínate que a nivel del cervix o del canal vaginal empiece a crecer un tumor, pues obviamente esto te va a causar Sí. síntomas. Y el tumor, créeme, crecen como si fueran así como, Como si emplearas un globo o algo así. sí, imagínate que es como un globo dentro del cervix, empieza a crecer y que se empieza a caer un poco a poco, ¿no? Entonces ese es el sangrado que empiezan a Que tener. empieza a dar. Y si a la hora de tener relaciones sexuales tienes algo que es doloroso, que es como si tuvieras imagínate que tienes una herida abierta. Ujú. Entonces, imagínate que tienes una herida abierta y que te vas a poner alcohol o sal o lo que tú quieras, No, te ¿no? Te va, va a sí, va arder. a arder horrible. Imagínate que es eso exactamente lo mismo en el canal cervical o en el cervix de las mujeres, pues obviamente le va a doler, ¿no? Sí, que es una zona demasiado sensible. Entonces,
Pero ya cuando presentan estos síntomas, pues ya la enfermedad suele estar un poco más avanzada, o sea, muy avanzada para que ya te cause dolor, para que ya tengas este sangrado. Por eso a toda mujer que inicia su vida sexual activa se le recomienda que se esté realizando Papá Nicolau de forma anual o cada 2 años, dependiendo de cada uno de los resultados. Y esto nos lo recomiendan a partir de los 21 años o si no, desde que inició su vida sexual Ya activa. puede iniciar con ese tipo de estudios. Que Estos, son estu preventivos, ¿no? estos estudios se le llaman screening. Es que... O a que nosotros nos basamos mucho en el screening, que este screening, la característica es que antes de que te dé síntomas, nosotros nos podemos dar cuenta de que ahí hay algo. Es decir, es una mujer que inicia su vida sexual activa y como mujer responsable tenemos el virus tenemos un Papá Nicolau, ¿no? Entonces, en algún punto, este Papá Nicolau va a salir alterado. Ok. Sí, y este Papá Nicolau lo que hace es como un raspado, es decir, entramos, metemos un hisopo y las células que están ahí en el cervix las analiza el patólogo. Y el patólogo lo que nos dice es si son células normales o si ya hay células alteradas. Oye, hay una alteración, ¿no? Entonces, ante eso es lo más, digo, diciéndolo de forma sensible, o sencilla, es un Papá Nicolau te va a decir, ¿es normal o es anormal? ¿Sí? Y qué es lo que a mí me interesa. Sí, porque ahí se estaría evitando llegar a los síntomas físicos, ¿no? Hasta que, o sea, de brincar a un paso 10, cuando ya tú tienes síntomas, mejor nos vamos acá al paso 1, ¿no? Entonces, y ya iniciar algún tipo de tratamiento. Exacto, entonces aquí cuando las células, imagínate que lo que quieres es detectar estas células cuando están cambiando y no cuando ya tienen una lesión grande o voluminosa o cuando el tumor ya está muy avanzado. Entonces imagínate que con el puro Papá Nicolau, que es meter un hisopo en el canal cervical o en la vagina, obtenemos células y el patólogo me va a decir, oye, ¿este es un resultado normal o anormal? Bueno, me sale un resultado anormal. Digo, el normal pues ya... Pero ahora, digamos, platicando, poniendo como un caso, como por ejemplo, ¿no? En un diagnóstico prematuro de una paciente que aún no siente o aún no sienta síntomas físicos, ¿cómo se iniciaría un tratamiento para ese tipo de casos? Primero sería, digo, para cuando tú haces el tratamiento vamos a diferenciar dos cosas. Aquella que ya tiene síntomas, todos los estudios que tú vas a hacer van a ser diagnósticos. Es decir, diagnósticos. Yo tengo síntomas, tengo sangrado, tengo dolor, automáticamente todo lo que yo te haga es para diagnosticar ese sangrado y ese dolor. Okay. Sí, porque quiero llegar a la causa de esos síntomas porque no se por tiene los el que historial, tú vienes, ¿no? Y aunque tengas el historial, porque eso lo hacemos en la primera consulta, hacemos un historial clínico, preguntamos cuántos años tienes, cuántas parejas sexuales has tenido, si utilizas protección, si has tenido. Entonces, todo eso en la primera consulta nos damos cuenta, ya empezamos a armar el rompecabezas. Pero tú vienes por un síntoma y tu síntoma es que tuviste un sangrado y que tuviste dolor a la hora de tener relaciones sexuales. Okay. A mí como médico y a ti como paciente, ¿qué es lo que nos importa en ese momento? Ver por qué tienes esos síntomas y la causa de esos síntomas. Pero ese ya ahí ya vamos enfocados, ¿no? Acá vamos en el aspecto de las mujeres que dices, yo inicié vida sexual a los 16 años de edad, he tenido varias parejas sexuales, me he protegido relativamente, a veces sí, a veces no, tengo 21 años, me acabo de hacer mi Papá Nicolau, porque no tengo síntomas. Llegas y dices, oiga doctor, pues es que me salió anormal, ¿qué es lo que sigue, no? O sea, a nivel de ella no tiene celular, ¿no? A nivel celular ya le está reportando que es algo anormal, que algo está pasando ahí en el cervix. ¿Qué es lo que sigue, no? Tenemos algo que puedes tener una infección vaginal, que es lo más frecuente que también llegan a tener las mujeres, y me dan esta alteración en el Papá Nicolau. Entonces, ¿cuándo sé que este Papá Nicolau va a ser algo bueno o algo malo? Pues hacemos algo que es de lo que estamos hablando desde el inicio. Hacemos una prueba de hibridación. Hacemos una prueba para detectar en ese tejido o en esas células si han estado en contacto con el virus del papiloma 16 y 18. Oh, no. Entonces, desde ahí, si la paciente me dice, sí, me salió el Papá Nicolau alterado,
estuvo en contacto con el virus del Ujú. papiloma humano, hacemos algo que se llama otro estudio, que es una colposcopía, Ujú. que ese es ver directamente el cérvix. Se utilizan ciertas tinciones, vemos por una imagen, es decir, magnificamos el cérvix para verlo más detallado Ok. y ponemos un tinte especial donde me marca ciertas zonas que están alteradas, o sea, ciertas Ok. zonas que ya no son normales. Y de esas zonas se toma la decisión de tomar biopsia. Se toma la biopsia del cérvix y ahí es cuando ya podemos determinar si esas células que vimos alteradas Ujú. están asociadas a algún cáncer. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la mujer se debe realizar un Papá Nicolau. Si el Papá Nicolau sale alterado, hay que ver si estuvo en contacto con el virus del papiloma. Claro. Y ante esto, pues el siguiente paso es tomar una biopsia. Teniendo la biopsia, estamos prácticamente se hacen otros estudios, pero prácticamente estamos ante una lesión pequeña que en algunas ocasiones puede tratarse solamente con un tratamiento local. Ok. Es decir, es algo que le Dentro llamamos dentro del área, ¿no? Nada dentro más. del área. Si la lesión es muy pequeña, se hace un cono, es decir, se hace un cono en el cervix Ujú. para quitar completamente la lesión, se manda a patología y si los márgenes salen negativos, digo, pues ya. Se analiza, ¿no? Se analiza para saber si es algo benigno o maligno, ¿no? Sí, digo, primero la biopsia y si la biopsia me sale que es un carcinoma, pues ya vemos qué tan voluminoso está, qué tan grande está este cáncer y existen múltiples tratamientos, ¿no? Un proceso tedioso para conocer el porqué del qué, ¿no? Sí, digo, pero te digo, volvemos a lo mismo, es algo Sí, muy interesante, te digo, es algo que en realidad siempre cada una de las enfermedades tiene sus peculiaridades, sí, cada tipo de cáncer tiene sus características y digo, lo ideal es encontrarlos y la intención de los que nos estén viendo y de las mujeres que nos están viendo es poderse llegar a identificar con estos síntomas o buscar estos factores de riesgo para acudir la atención lo sí, más rápido exactamente. posible, ¿no? Es decir, aquella mujer que múltiples parejas sexuales, infecciones de transmisión sexual, que sea fumadora, que haya tenido antecedente de infección de virus de papiloma, una vida sexual pues, prolongada, es decir, Ujú. que haya iniciado una etapa muy temprana, pues son los factores de riesgo, o sea, digo, la gran mayoría de las veces uno nada más escucha cáncer cervicuterino, pero en realidad tú no sabes si en realidad Sí, estás dentro de estos así es. pacientes. Sí, o porque a veces no se sabe por qué se da o por qué se genera o a través de Ajá. qué o todo ese tipo de síntomas. Porque siento que no tenemos esa cultura de darnos una prevención o algún tipo de seguimiento en cuanto a la salud. Sí, Entonces, uno de los temas principales aquí es que el cáncer cervicuterino se detona el 99% a través del VPH. sí. Ok, doctor, mi siguiente duda es, y quizás no me quiero salir del tema del cáncer cervicouterino, pero que Ujú. como es un tema que va a relación como tal, em, por ejemplo, para combatir el cáncer cervicouterino es lo mismo que combatir el VPH, es decir, si la persona, la mujer ya tiene ese tipo de cáncer, a su vez tiene el virus, ¿se combaten simultáneamente o qué es lo que se erradica primero con base a la enfermedad? Mm, tengamos en cuenta que el virus nada más es un factor de riesgo. Ok, nada más. Es un factor de riesgo. Prácticamente el 90% de las... tenemos un grupo de mujeres, ¿no? Tenemos un grupo de mujeres y a todas tienen contacto con el virus del papiloma Ok, humano e infección. ok. De esas, el 90% de las mujeres va a tener el contacto, va a tener la infección y no va a pasar nada. O sea, puede tener el virus y que no le haga algún tipo de... Y que no le desarrolle el cáncer, Ah, ok. ¿sí? Entonces, desde ahí partimos de que del 90% de las mujeres va a tener la infección, va a tener y la va a resolver de forma adecuada. Pero hay ese grupo pequeño del 10% de mujeres que va a tener El cáncer. que va a desarrollar este cáncer porque este virus entra en contacto y Ok. tiene la posibilidad de alterar este ADN. ¿Sí? ¿Y quiénes son este grupo pequeño de mujeres?
Pues aquella mujer que es fumadora, Ujú. aquella mujer que tiene sus defensas Defensas bajas, bajas. es decir, que no combate de forma adecuada la infección, que el tabaquismo hace que estas células estén más sensibles. Y obviamente, si tienes múltiples parejas sexuales, tienes muchos años teniendo relaciones sexuales, infecciones de transmisión sexual, ¿en qué se traduce? Pues que no tienes una adecuada control de las Higiene. pues más que higiene de tu transmisión sexual. Tú puedes tener muy buena higiene, Ok. pero al final de cuentas no sabes tu otra pareja, ¿no? Sí, claro. Entonces, digo, la forma de tener relaciones sexuales de la forma más responsable es yo me cuido, tú te cuidas. Sí, Entonces, exactamente. los dos nos cuidamos mutuamente. Entonces, desde que los dos utilizamos algún método de barrera y no nada más para no tener hijos, sino para evitar Sí, tener exactamente. Para infecciones de proteger la transmisión salud, más que nada, sexual, sí, claro. pues disminuyes automáticamente. Si no tienes infecciones de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, pues no vas a tener o vas a disminuir la probabilidad de contagiarte de virus de papiloma. Entonces, si tú tienes múltiples infecciones sexuales de gonorrea, clamidia, pues también vas a tener esta Claro. infección de virus de papiloma. Puedes tener múltiples parejas sexuales y no tener infecciones de transmisión sexual porque te proteges y él Y también la se persona protege. también se protege. Entonces, no es tanto como higiene, sino de esa responsabilidad de a la hora de tener esas relaciones sexuales. Entonces, tenemos este pequeño grupo de mujeres que tienen esos factores que Que las le hacen desarrolla, más sí. sensibles de contraer y de mantener este virus. Este virus no lo combaten de forma adecuada, tiene la capacidad de alterar este estuche o este ADN que estamos protegiendo Ujú. y esta célula muta y cambia a cáncer, ¿no? Entonces, esa es la intención de hacer este screening. Es decir, tengo una mujer que inició vida sexual activa y le empiezo a tomar Papa Nicolau, ¿no? Año 1, Papa Nicolau negativo. Año 2, Papa Nicolau negativo. Ok. Año 3, Papa Nicolau negativo. Año 4, Papa Nicolau negativo. Año 5, Papa Nicolau alterado. Ah, ok. Ahí pasó. Ok. Aquí Dentro pasó de ese algo. año pasó algún tipo de. Aquí pasó algo. Hacemos la detección de virus de papiloma, salió positivo. Ah, es una mujer que potencialmente ya tiene dos factores. Estaba normal, tenemos un Papa Nicolau alterado, tenemos Ok. contacto de virus de papiloma humano, vamos a ver cómo está el cervix. Ah, fíjate que se ve una lesión sospechosa. Le tomamos biopsia y sale positiva para cáncer. A diferencia de una mujer que inicia vida sexual activa, pasan 5, 10, 15, 20 años y a los 20 años Nunca se hizo un examen. te dice, vengo por dolor a la hora de tener relaciones sexuales y estoy sangrando desde hace 5 o 10 días, constantemente así escaso, Sí. que le llaman como agua de sandía, ¿no? Es decir, es un O sangrado sea, es un como sangrado demasiado líquido. demasiado ¿Verdad? líquido, Ok, ok. como agüita de sandía. Entonces, pues obviamente esta mujer, la enfermedad está más avanzada, porque tuvimos 20 o 30 años en los cuales este tumor se desarrolló. ¿Quién es la que más las dos me interesan, pero quién es la que, la enfermedad le podemos dar múltiples tratamientos? Pues es aquella que apenas en cuanto cambió, o sea, tuvimos negativo, negativo, negativo y de repente cambió aguas. Porque, o sea, como siempre la etapa preventiva. La etapa preventiva, y esa es la intención de hacer el screening, Ujú. es decir, a aquellas mujeres que no tienen síntomas porque no los van a tener. Digo, ¿Y cada cuánto, doctor, perdón, es recomendable realizarse una prueba de Papá Nicolau? lo recomendable es que se haga una vez al año. Una vez al año. Lo Ok. recomendable es que se haga una vez al año. Te digo, hay mujeres que de repente van a tener ese Papa Nicolau alterado y por eso se hace la determinación de BPH. Si no tiene positivo el contacto con BPH, pues posiblemente ese Papa Nicolau o esas células salieron alteradas porque tiene un proceso infeccioso en el momento, ¿no? Tiene una vaginitis, tiene una infección vaginal o cualquier cosa, ¿no? Pero la intención es irle encaminando, ir viendo hacia dónde vamos a llegar y no llegar a una etapa avanzada, que al final de cuentas la etapa avanzada también hay tratamiento.
pero los tratamientos suelen ser más radicales. Sí. Entonces la intención es encontrar como en todo lo que nosotros buscamos, ¿no? Problemas pequeños o lesiones pequeñas Y atacarlas. y atacarlas, pues la solución va a ser pues pequeña, pero va a ser adecuada. Problema grande, pues obviamente la solución va a ser más radical, ¿no? Exactamente. Entonces esa es la intención, ¿no? La intención es de que ahorita todas las mujeres que, así como pusimos énfasis en el cáncer de mama, pues igual en el cáncer cervicuterino, digo, te llegan las pacientes y sí existe, y estas campañas y estos, cápsulas son necesarias y son importantes, porque te digo que llegan las pacientes, por ejemplo, ahorita con el cáncer de mama, llegan las pacientes y te dicen, doctor, es que estuvieron haciendo campañas de promoción de cáncer de mama y me estaba revisando, y la verdad es que no sé si me estoy revisando bien. Vengo a consulta para ver Para prevenir. si en realidad me estoy haciendo yo la autoexploración. De la forma Digo, correcta. la verdad es que eso es lo que debemos de ir buscando. Sí, lo que se aplaude, exactamente. Porque yo creo que lejos de la cultura del acto sexual, de las relaciones sexuales, etcétera, pues aquí es más que nada el protegerse o el cuidarse y procurarse uno mismo. Sí. Porque al fin y al cabo, si no te procuras tú y no te das la intención o el valor que uno tiene en ese tipo de temas, o sea, ahí es cuando vienen los problemas y donde uno a veces se encuentra en una situación peor. Es que lo ideal es quitar los tabús, ¿no? Sí, lo claro. ideal es quitar los tabús, digo, eventualmente es algo natural, el inicio de vida sexual es normal y es algo del ciclo de los humanos y de todos, ¿no? Entonces ese tabú de, es que, ¿cómo voy a decir que inicio vida sexual activa? ¿Cómo voy a decir que tengo...? Sí, al fin y al cabo eso siento que ya son más factores personales. Ahora sí que dentro de su profesión y dentro del área clínica y médica, lo que usted está haciendo, la aportación que está usted haciendo en este momento es brindar esta información a todos nosotros y sobre todo a todas las mujeres para que ya inicien en este tipo o ya más bien se le tome la importancia que debería ser, ¿no? Sí, digo, mujeres y hombres, ¿no? Porque claro. al final de cuentas... Que de hombres igual, va a venir otro live igual muy interesante, que igual sería bien que lo platiquemos, doctor, en otra cápsula, pero ya enfocada a, pues puede ser a ambas partes, pero igual también enfocada al factor, cáncer de hombre, de testículo y cuáles son los detonantes de este tipo de temas. Sí, excelente. Doctor, antes de terminar, me gustaría que por favor nos pudiera brindar cuáles serían sus consejos principales pues a todas aquellas mujeres que están iniciando en esta etapa sexual para poder prevenir este tipo de situaciones. Ok, pues los consejos prácticos, lo más sencillos es, pues si van a iniciar vida sexual, pues siempre utilizar algún tipo de protección de barrera para evitar las infecciones de transmisión sexual. Y entre esas vamos a evitar disminuir la infección por virus de papiloma. Una vez iniciada la vida sexual activa, pues hay que realizarse el Papá Nicolau de forma anual. Okay. Y ante cualquier alteración, pues digo, hay que seguir, ¿no? O sea, cualquier alteración en un Papá Nicolau o cualquier síntoma que antes no tenían, y lo más importante es que las mujeres se conozcan, pues obviamente vas a detectar algún cambio mínimo y por más mínimo que sea, pues hay que ver cuál es la causa. Esos serían los síntomas, o sea, el consejo principal. Recomendaciones. Dejar de fumar. Yo creo que eso va a ser lo primero que esté en la lista porque no solamente es, como lo dije en la pregunta, a mí me sorprende que bueno, que incluso no debería ser sorpresa, pero es increíble cómo está presente el fumar en cada uno de los cánceres que hay. No solamente en cuestión de la vía respiratoria, sino en este tipo de cánceres, también es un detonante. Sí, digo, la verdad es que o sea, el contacto del virus de papiloma humano es el factor más importante. Okay, doctor. O sea, el que tú tengas contacto, que no hayas podido erradicar completamente la infección, es como que el factor principal, pero el que hace que esta erradicación del virus del papiloma humano no sea de forma efectiva es el tabaquismo. Y el tabaquismo es así como que dices, bueno, pues no tienes contacto con virus de papiloma humano, ¿no? Bueno, posiblemente tengas menos riesgo de desarrollar de cáncer cervicuterino, pero voy a fumar.
pero vas a desarrollar cáncer cervicuterino, cáncer de colon, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de esófago, cáncer de estómago. O sea, prácticamente sí, por claro. fumar te estás ganando la lotería para otros 5 Para o otro 6 tipo de cánceres cáncer. diferentes, ¿no? Entonces, No, sí, tiene toda la razón. Yo creo que es un mal hábito el cual se debe de dejar de lado. Pero bueno, doctor, le agradezco mucho el que nos haya dado su tiempo nuevamente. Si nos puede proporcionar dónde lo podemos encontrar, doctor, dónde podemos consultar con usted. Igual van a estar apareciendo aquí las redes del doctor, ya van a estar apareciendo aquí en pantalla para que vayan y lo sigan. Y también no se olviden de seguir a Oncopal. Vamos a estar vamos a seguir teniendo este tipo de cápsulas para poder informar a la gente y tener más temas. Yo lo que les recomiendo es que si tienen alguna duda con respecto a algún tipo de cáncer, algún tema del que a ustedes les gustaría que nosotros hablásemos, y pues igual aquí con el doctor, déjenlo en los comentarios, compartan este video, hagan que esta información llegue a mucho más gente. La verdad es un gran esfuerzo el que estamos haciendo aquí para poder brindar este tipo de información, doctor. Sí. Entonces, si nos puede compartir dónde podemos encontrar, doctor. Nos pueden buscar en Oncopal. Y ahí lo ideal es que ya nos sigan en las páginas, en las redes sociales. En todas. Y ahí prácticamente estamos en contacto 24/7, ¿no? Perfecto, entonces, doctor. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier forma de buscarnos, nada más con que nos sigan en la página de Oncopal, en cualquiera. Así es. Y ya con eso ya tienen contacto directo con nosotros. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Y pues muchas gracias por este tiempo que nos ha prestado, doctor. No se olviden de compartir este en vivo, de darle likes, de seguir a las páginas. Y yo les agradezco por estar aquí nuevamente. Nos vemos en un próximo en vivo. Les deseo un excelente día. Hasta luego.